Vale, pues vamos ahora con el modo Locrio. Vamos a ver este último modo que es un poco extraño, como el acorde que lo genera, ¿no? ¿Por qué digo que este modo es extraño? Porque vamos a construir este modo sobre un acorde bastante inestable. Cuando nosotros estamos haciendo una progresión modal, estamos cogiendo una progresión de acordes y a base de repetir una tónica, generamos esa progresión y generamos una tónica de forma artificial. En el caso del modo Locrio lo que tenemos es esta tónica. Si pillamos la tonalidad de Do mayor, tendríamos un Si disminuido. Entonces, claro, este acorde tiene que ser nuestra tónica. Y es muy difícil que cualquiera de los acordes que pongamos en la progresión al final nos represente más estabilidad, perdón, menos estabilidad que este, porque es que esta es la máxima estabilidad. O sea, tenemos aquí un tritono, séptima menor y tercera menor. Entonces, si hacemos esta progresión de acordes, por ejemplo, Si disminuido y Do, pues obviamente, aunque el Do durase muy poco, el Do es mucho más estable que este Si. Cualquiera que pilléis realmente va a ser esta transición. Puede ser un poco más flagrante, digamos, en el caso del Do, pero cualquiera de los otros acordes que hagáis va a pasar un poco lo mismo. Entonces es muy difícil hacer algo con el Locrio. Hay ejemplos, hay experimentos, hay mucha gente que, digamos, por llevar un poco la contraria a esta tendencia de no se puede hacer nada con el Locrio, no se puede improvisar, una serie de cosas, pues dicen, bueno, pues voy a hacer un tema sobre el Locrio. Pero es que no acaba de funcionar porque es como experimento guay y tal, pero luego nadie lo usa. Es una escala, digamos, que se utiliza sobre los acordes semidisminuidos y tiene una serie de usos puntuales. Pero en la música popular es muy escaso el uso de este modo. Entonces, si os fijáis, la escala es todo bemoles menos la cuarta, que es justa. Entonces, pues, en ese sentido es sencilla de recordar, ¿no? Porque la cuarta, digamos que es la única que mantengo y el resto todo bemoles. Vamos a construirlo sobre el grado 7 de una tonalidad mayor. Y entonces, si os fijáis, bueno, es como si empezamos aquí el 7 y ahora tendríamos el 1 de nuestra tonalidad mayor. Entonces sea 1, segundo menor, tercero menor, etcétera, ¿no? La nota característica es este tritono, este bemol 5. Así que vamos a tener entre la tónica y la quinta 3 tonos. Bueno, lo que os decía antes, el modo Locrio es un modo muy particular. En las progresiones modales, al crear una tónica artificial mediante la repetición, generamos estabilidad con ese acorde. Pero si la tónica es un acorde semidisminuido, cualquier otro acorde de la progresión tenderá a sonar más estable que la propia tónica. Lo que os comentaba antes, ¿no? Cualquier acorde que hagamos suena un poco más estable que este semidisminuido. Por lo que será complicado y poco frecuente escribir progresiones modales usando el modo Locrio. Hay ejemplos de temas escritos solamente con el modo Locrio como experimento, pero no es un modo que se use en exceso. Bueno, esto es ya lo que comentaba antes, ¿no? Vale, pues vamos aquí ahora al patrón Locrio. Si os fijáis lo que os comentaba, ¿no? Bemol 2, bemol 5, bemol 3, etcétera, ¿no? Así que poco más que comentar. La octava, obviamente, pues es igual que la tónica, entonces no hay ninguna alteración que ponga sobre la octava. Entonces, lo que os decía, ¿cómo veo esto yo con mis alumnos? ¿Cómo les explico, digamos, la aplicación del modo Locrio? Pues hay una serie de riffs que utilizan este modo. Generalmente lo vamos a encontrar sobre todo en el metal por la sonoridad, bueno, pues tan tensa que tiene o tan oscura, tan característica, ¿no? Sobre todo este tritono, digamos que, bueno, lo podéis tocar como queráis, ¿no? Pero básicamente, pues esto para pelis de miedo funcionaría guay, para riffs de metal pues funciona también bastante chulo, ¿no? Entonces, el ejemplo, digamos así, más emblemático que hay para mí es el de los Judas, el Painkiller, ¿no? Que vamos, todas las notas están dentro de esta escala Locrio. Aquí lo que os decía, ¿no? La manera que tengo de trabajar el modo Locrio con mis alumnos y analizar el enfoque de guitarra es un poco, bueno, pues estudiar algunos riffs y aunque algunos tengan alguna nota extra, nos hacemos una idea de la sonoridad. Muy típico que pillemos una nota pedal y que vayamos alternando, digamos, con el resto de... Entonces, bueno, os ha puesto aquí básicamente el análisis de los intervalos. Entonces tenéis aquí la octava, la tónica, séptima menor, bemol 2, bemol 3. Básicamente, si os fijáis, bueno, pues las notas del Locrio. Aquí van a aparecer, por último, la bemol 5, el tritono. Y bueno, pues ahí está, ¿no? El riff podéis hacer diferentes enfoques. Digamos que el enfoque más conservador sería como el típico enfoque del metal que haces todo hacia abajo.
Pero realmente ellos no lo tocan así. Ellos intentan que sobre la cuerda 5 intentemos atacar siempre con la púa hacia abajo para que, bueno, pues suene el armónico, ¿no? Un poco más claro. No suena siempre el armónico, pero que como que destaque un poquillo. Entonces van alternando un poco entre púa alterna y el down picking que llamarían, que sería un poco todo hacia abajo, ¿no? Entonces, como que cambia un poco el rollo, ¿no? Si lo hago todo hacia abajo, a mí me suena un poco peor el... O sea, me suena más machacón y quizá para, yo qué sé, pues para Metallica, por ejemplo, para una serie de cosas, pues está guay. Pero en este caso me funciona más ese enfoque de voy haciendo siempre hacia abajo, intentando, bueno, pues que suene como el armónico un poco más característico en la cuerda 5. Entonces, si os fijáis aquí en la cuerda 6, pues muchas veces voy metiendo ahí púa alterna. Entonces voy haciendo un movimiento, digamos que la cuerda 5 me caiga siempre hacia abajo. Y bueno, pues poco más que comentar del riff este. Está muy chulo, digamos, aquí cómo acaba en el tritón y cómo reposa sobre el bemol 5, ¿no? Y bueno, pues poco más que comentar. Es complicado el riff, parece una tontería, pero digamos que suenen los armónicos y tal, y darle el rollo, que no suene ninguna nota que no queremos que suene y todo ese tipo de cosas, es complicado. Bueno, pues entonces, bueno, analizo un poquillo las notas que lo compone. Tenemos aquí Mi, que es la nota con la que abre, séptima menor, vuelve a la tónica, octava, o sea, perdón, traste 8, bemol 2 aquí. Entonces, bemol 2 aquí. Vuelvo a la tónica. Octava como queréis verlo, ¿no? Porque es mío igualmente. Añado aquí el traste 3. Que tengo aquí la tercera menor, que sería un sol. Bueno, antes he pasado por un la, que no lo he comentado. Aquí el... Y la segunda parte es igual, lo que pasa que en vez de, digamos, caer aquí hasta la tercera menor, lo que hago aquí es recaer sobre este trítono. Así que bueno, pues básicamente las tensiones de, bueno, tensiones o notas características un poco dentro de lo que es el modo locrio y tercera menor, séptima menor, un poco, bueno, pues lo que estaba comentando, ¿no? Así que poco más que comentar sobre este riff. Bueno, pues ahí estaría entonces el modo locrio, ¿vale? Habéis visto que, bueno, pues el uso que es un poco residual, digamos que el uso que hacemos del modo es un poco residual porque no hay miles de riffs que aparezcan con el modo locrio, pero tiene un toquecillo así que para determinados usos pues puede funcionar muy guay. Para progresiones modales, como tal, como para ponerse a improvisar, no se usa, es muy raro. Entonces digamos que generalmente los ejemplos que nos encontremos con progresiones tonales van a ser o modos mayores o modos menores. Este va a ser un poco más así, como que está dentro del underground, ¿no? No es un modo mainstream, ¿no? Bueno, pues ahí estaría entonces el modo locrio, ¿vale? Habéis visto que, bueno, pues el uso que es un poco residual, digamos que el uso que hacemos del modo es un poco residual